2, 1, 0. Bueno, bienvenida Isabel Molina, la conocí en una plataforma de networking y me encantó porque, bueno, tuvimos una presentación, eran de 3 minutos y hoy por fin vamos a tener más de 3 minutos para que me cuentes y nos cuentes a todos. Aquello fue mágico, ¿eh? Sí, Después sí. de estar tantísimo tiempo intentando no oír aquello y encontrarnos ese día, la verdad es que fue fantástico. Me encanta tu proyecto, lo he compartido con infinidad de gente, me pareces una campeona y lo Muchas que estás gracias. haciendo. Bueno, Y nada, pues tenemos un equipazo. Bueno, y tú, Isabel, cuéntanos el armario de la sí. salud. Primero un poco tu historia, de dónde viene, cómo te surge esta idea. Bueno, esto es muy loco todo, como todo en la vida. A ver, yo hace unos años te comentaba, ¿no? Que me vine, que lo habíamos hablado. Yo soy técnico en medicina nuclear, vivía en Madrid, tenía no un trabajo, sino que tenía dos, y aquello fue un poquito una locura. Y entonces hubo un momento en que decidí, actualmente vivo en un pueblo cerca de Entrepeñas, decidí dejarlo todo y me establecí aquí. Y bueno, pues me establecí con colmenas, con un huerto ecológico, con una serie de cosas que hasta el día de hoy, pues, bueno, hasta el día de hoy no, hasta hace 2 años y pico estaba desarrollando. ¿Y cuánto, Entonces, perdona que te diga, hace dime, cuánto tiempo llevas? ¿2 años llevas? ¿con el armario de la salud? Sí. ¿Y viviendo en el pueblo? No, lleva muchos años más de 12. 12 años. ¿Y cómo se te ocurre colmenas y todo eso? O sea, Ay, pues porque como quería dar un cambio total, pues dejé y dije, ¿y cuál es la forma de vivir en el mundo rural? Y entonces, pues, bueno, mi compañera de vida sabía algo de colmenas y también me metió un poquito el gusanillo y entonces pues me empezó a encantar. Ahí aquí en Guadalajara hay una escuela que es la más importante de España y una de las mejores de Europa, en Marchamalo, de apicultura y allí nos tiramos 2 años aprendiendo tanto de huertos ecológicos como de apicultura. Y luego pues nos lanzamos a la aventura y así hemos estado hasta que monté el armario de la salud. ¿y cómo se Y te lo de ocurre dar ese salto al pues armario de la verás, salud? 2 años y pico antes, hace 4 años y pico, que alguna a lo mejor está por ahí, de mis primas, hay, hay un problema como en la mayoría de las familias de cáncer, ¿no? Entonces ellas empiezan a tener cada una de ellas un proceso, son 4 hermanas con diferentes tipos de tumores. Y entonces, bueno, pues cuando te vas hablando con ellas, el diagnóstico, luego el tratamiento y demás, pues me parece curioso que los oncólogos hicieran tanto hincapié en el tema de lo de la alimentación, en el tema de los probióticos, en el tema de la microbiota. Y como, bueno, aunque yo me vine al mundo rural, la bioquímica, la medicina y todo lo que tenga que ver con la salud es mi gusanillo, pues empecé a leer todo, a estudiar todo, que lo bueno que tienes cuando vives en un entorno como este es que tienes bastante tiempo. Y entonces, 2 años antes de, ya te digo, de iniciar el armario de la salud, empecé a empaparme qué era aquello de la microbiota, que siempre habíamos oído hablar de qué era la flora intestinal, pero poco, cómo aquello afectaba a nuestra vida, cómo si la teníamos mal producía enfermedades, cómo curarla, que era un probiótico, un prebiótico, y así me tiré 2 años y pico. Una cosa, Y ¿tus primas dónde se estaban tratando? Porque que un oncólogo te hable de que la microbiota es muy importante, pues no ocurre siempre. pues Hay muchos en oncólogos que Getafe, dicen, no, come lo bueno, que quieras. sí, sí. Bueno, sabes que para cualquier tratamiento siempre hay diferentes estos médicos. Hay quien está a favor de combinar lo natural con lo artificial y quien es muy estricto en la medicina tradicional de toda la vida. Sin embargo, luego hay infinidad de ensayos, infinidad de estudios, pero además en las mejores revistas de
de estos temas, donde hay estudios que van hablando uno por uno, pero deletreando cada enfermedad, cómo se produce, cómo un prebiótico te puede, o sea, que es absurdo que no utilizarlo. De hecho, yo creo que cada vez más cantidad de ellos empiezan a entrar en esto. Incluso hay ¿cómo se llama? Trasplantes de heces en algunas enfermedades en La Paz se están haciendo. O sea, que imagínate si han sí, no, el avanzado. avance es bestial, en a todos los niveles. Y pues empecé por ahí, y un día dije, ¿y por qué no? Y entonces, pues bueno, pues tienes que mover muchos papeles, tienes que ver cómo lo haces. Allá donde iba nadie sabía de lo que les hablaba. Yo iba a Sanidad para pedir todas las licencias y demás y no tenían ni idea de a qué me iba a dedicar. Incluso en Hacienda me metieron en un epígrafe que nadie conocía porque no sabían a qué me iba a dedicar. La verdad es que me llevó bastante menos tiempo de lo que yo pensaba, no sé si porque me veían con mucha ilusión y me pensarían, esta loca, bueno, pues que inicie, si está tan contenta con su proyecto, que lo inicie. Y así empecé. ¿Pero tu proyecto cuál es? Que todavía no lo has dicho. Pues el armario de la salud. ¿Pero el armario de salud qué fabricas? ¿Qué haces? Elaboro alimentos y bebidas probióticas, principalmente, que luego explicaré por qué. Elaboro 3. Una es la kombucha, que de un tiempo para acá se ha empezado ya a conocer. Otro es el kéfir de agua, que no el kéfir de leche, que casi todo el mundo el que conoce es el kéfir de leche. Sí, porque además está ahora en todos los supermercados. Que antes no había, antes solo estaba las herboristerías. Ya. Pues yo elaboro kéfir de agua, que ya os explicaré qué es y cómo se hace. Y luego elaboro fermentos vegetales. Fermento todo tipo de vegetales. El que más conoce la gente es el chucrut, que es la col fermentada. Pero fermento pepinillos, fermento cebolla, fermento puerro, fermento lo que se me ponga por delante. ¿Y la fermentación qué es, en realidad? ¿Qué es un proceso? Es un proceso en el cual, bueno, yo para llegar a la fermentación tuve que meterme en la ciencia de la fermentación que existe, que se llama cimología, porque claro, yo sabía lo que era la fermentación a grandes rasgos y la cimología pues te explica cuáles son los procesos de fermentación. La fermentación al final es un proceso en el cual hay una descomposición y el producto inicial termina siendo totalmente diferente al producto final por el proceso en el que se desarrolla. Pues conocemos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy más conocido, que sería la fermentación alcohólica, que es cuando el zumo de la uva lo terminas fermentando y produces vino, ¿no? Pues sí. El producto inicial al producto final no tiene nada que ver y termina teniendo más beneficios. También explicaré por qué. Entonces, yo en lo que me baso y lo que desarrollo son dos tipos de fermentación, sobre todo. La acética, que es la que tiene que ver con ácidos, bueno, la gente termina conociendo lo que es el vinagre. Y la fermentación láctica, que la fermentación láctica es un proceso, no tiene nada que ver con lácteos. La fermentación láctica es aquella que de determinados alimentos extrae los azúcares de esos alimentos, los hidratos de carbono, y los transforma en ácido láctico, que es donde están esas bacterias que hablábamos de la microbiota, que son los lactobacilos y las bifidobacterias. De hecho, el término lactobacilo viene de que se forma a través del ácido láctico. Bueno, pues hay una serie de alimentos que, por ejemplo, un vegetal tiene hidratos de carbono, que no dejan de ser azúcares. El fermento lo que hace es extraer esos hidratos de carbono, esos azúcares, y los transforma. Y los transforma en ácido láctico, que es un ácido que está lleno de lactobacilos y bifidobacterias. Con todas las cepas habidas y por haber, porque depende del producto que fermente, se producen unas o se producen otras. Depende del tiempo que esté en fermentación, se producen unas o se producen otras. Y eso es a lo que me dedico. ¿Y esa fermentación hace que se potencien los beneficios de esa verdura, por ejemplo?
Totalmente. Porque yo no había oído, o sea, yo conocía el chucrut, el ajo negro fermentado, que es el Sí, que bueno, es otro tipo de fermentación que no tiene nada que ver con la láctica, pero es otro tipo de fermentación. pero que también dicen que es oportuno, o sea, que también Sí. tiene No, muchos... sí. Todo lo que sea fermentación, o sea, todos los probióticos, un alimento probiótico es un alimento siempre fermentado, siempre. Entonces, para que haya probióticos, tiene que haber habido una fermentación. Entonces, hay cantidad de ellos. O sea, bueno, yo que os he traído varios esto por ejemplo sería cebolla fermentada. En la vida lo he probado y eso, o sea, eso se vende, o sea, no hay, ¿no? No. Cebolla fermentada no he visto nunca, pero ni en sitios especiales. No. Claro, a mí me parece curioso porque cuando yo empiezo esto, empiezo a ver que la gente que quiere tomar este tipo de cosas tiene que pedirlas a Alemania, a Francia, a Bélgica, incluso a Portugal, y que aquí nadie se dedica a hacer ese tipo de cosas. Y yo digo, es absurdísimo. Igual que prácticamente nadie hacía, ahora se conocen más estas de kombucha, pero antes nadie hacía kombucha o nadie hacía kefir de agua. Aquí, en este país. En otros países, en Europa, bueno, yo tengo un hermano que vive en París y claro, él sí me hablaba y dice, sí, no, aquí tenemos esto. Y me parecía, espera, que esperamos. Hola. Estoy cortando todo el rato y me vuelven a llamar. Perdona, que en París, en Alemania y en Portugal, la gente iba ahí y sí que puede comprar este tipo de alimentos. Y entonces la gente de España que se quería hacer con este tipo de alimentos tenía que pedirlos fuera. Y yo dije, bueno, pues voy a empezar a hacerlo y a ver cómo funciona. Y el resultado me encantó. Porque una pregunta, si no te importa que te esté interrumpiendo. No, porque una vez que se fermenta, por ejemplo, eso que has enseñado, que es un bote de cebolla, la duración o la caducidad es mayor que un producto fresco. Sí, claro. Pero aparte de que es mayor, nunca va pausterizado, ¿eh? ¿Por qué no va pausterizado? Porque cuando hacemos pasteurización no solamente eliminamos toxinas malas, eliminamos también todas las toxinas buenas. Entonces, y uno pensará, joder, pues si no va pasteurizado, llegará un momento en que pueda ser malo. Pues no, porque precisamente lo que hace la fermentación láctica es que esas bacterias que produce buenas eliminan a todas las posibles que aparezcan malas. De hecho, hasta la botulítica la termina eliminando, con lo cual es un proceso. Yo no he inventado nada, ¿eh, Ana? Esto lo hacía la gente desde miles de años atrás. Lo utilizaban, de hecho, en principio como un método de conservación alimentaria. Porque no había neveras y lo hacían todo con sal o fermentando. Efectivamente. Entonces, no es algo que yo haya inventado, es algo que ya se hacía, lo que pasa que, bueno, pues que el mercado ha ido progresando, unas veces en beneficio nuestro y otras veces en perjuicio, y en este caso, pues ahí nos hemos quedado. Antes la gente, por ejemplo, o sea, las aceitunas como se hacían antaño, era un alimento probiótico, porque hacía una fermentación lenta en la que no echaban determinadas cosas. Ahora la industria alimentaria lo que quiere es venderla, ponerla ahí, que dure, con lo cual se utilizan conservantes, se utilizan una serie de cosas que terminan haciendo que esas aceitunas para nada sean probióticas. ¿Me entiendes? Entonces, la fermentación se puede hacer con cualquier alimento. Los nórdicos, yo por ejemplo, porque me he basado en este tipo de bebidas y en los vegetales, pero los nórdicos fermentan sus pescados, fermentan la leche agria, esa famosa que utilizan. O sea, la fermentación se puede hacer con absolutamente todo. Y son tales las cualidades que producen en ese alimento y ese alimento cuando pasa a nosotros que nos asombraríamos. ¿Y tú comes mucho, tú te alimentas bastante? Yo es que yo lo tengo, hay muchísima gente, pero yo lo tengo asumido en mi dieta, quiero decirte. ¿Por eso se te ha quitado el dolor de cabeza también? No, lo doy por supuesto. Yo, por ejemplo, en vez de tomarme un refresco azucarado, yo me tomo una kombucha.
Una cosa que fue muy graciosa al principio del La todo. kombucha, para quien no lo sepa, cuenta lo que es. Bueno, la kombucha es té azucarado fermentado. Entonces, tú haces té, edulcoras ese té y luego lo fermentas. ¿Con qué lo fermentas? ¿Quieres que os empiece enseñando mis hongos? Como tú estés preparada a dar la charla, que yo no te quiero liar. Bueno, luego prefiero casi al final porque lo tengo aquí todo detrás y para no estar moviendo mucho la historia. Pero que la gente sí que es verdad que el té kombucha se ha hablado bastante y también lo encuentras en supermercados cuando antes no había, igual que hemos hablado del kéfir, y lo único malo es que lleva azúcar. No lo hay sin azúcar. Pero verás, además tengo ahí un contencioso con Hacienda porque hizo una oferta vinculante a Hacienda a partir de enero de este año. Sabéis que todos los refrescos edulcorados tenían un incremento de IVA. Pasaban del 10 al 21 y a mí me parecía fantástico. Pero la ley era bastante ambigua porque nos englobaban a todos y nos metían en el mismo saco cuando yo no tengo nada que ver. Evidentemente, el té kombucha de inicio es té edulcorado. Bien, pero es que ese azúcar, el hongo lo utiliza como combustible para fermentar. Cuando os he dicho antes lo de que era la fermentación láctica es aquella que extrae el azúcar del alimento y lo transforma en otra cosa diferente. Con lo cual, aunque yo de inicio estoy haciendo un té con azúcar, el resultado final no contiene, contiene una mínima parte, pero mínima de 0,0x de azúcar, pero no tiene nada que ver con el producto inicial. Entonces, yo, por ejemplo, con Hacienda, me acuerdo con mi gestor, con Jorge, que me decía, pero niégate, digo, pero es que esto es una batalla, tú haces una oferta vinculante y ahí está, ¿sabes? Y entonces me niego a aceptar que esto no es un alimento edulcorado, esto no es un alimento con azúcar, esto es una cosa que en su inicio tiene azúcar porque es el combustible que necesita el hongo para transformar. Entonces la gente con diabetes debería de probar este tipo de alimentos porque al final lo que estás quitando es lo que aumenta el índice glucémico en sangre. Efectivamente. Incluso no solo viene bien para personas con cáncer, sino para otras enfermedades, ¿no? Para todo tipo de enfermedades, pero no porque sea mágico, no porque sea la panacea, sino por lo que quería explicaros. Nuestra microbiota está compuesta de microorganismos, especialmente bacterias, pero bacterias, no siempre que hablamos de bacterias malas. Todas las bacterias que tenemos en nuestra microbiota, prácticamente todas son buenas. Entonces, esas se van destruyendo con el tiempo, por diferentes causas. Por la dieta que llevamos, por el estrés, por la polución, por medicamentos, por tratamientos médicos de 1000 tipos, se van destruyendo. Entonces es como que tú vas cortando árboles en toda esa flora, vas eliminando y tú no vas sustituyendo. Entonces llega un momento en que tú enfermas y empiezas teniendo síntomas a nivel gastrointestinal. Pues a lo mejor tienes diarrea, tienes pesadez, tienes gases, y a lo mejor es por eso por lo que acudes al médico, pero realmente ese es el inicio. Se sabe que hay un montón de enfermedades autoinmunes que están derivadas de eso y que hay un montón de tumores que están derivados de eso. Había preparado una pared para que vierais qué es nuestro intestino. Cuando se habla de la pared intestinal, literalmente es esto. Estos son las células de nuestro intestino. Estas uniones que vemos aquí, que es como un cemento, es una sustancia, se llama zonulina. Y esa zonulina se abre o se cierra al paso de lo que vaya a entrar. Si viene una sustancia buena, se abre. Viene una sustancia mala, se cierra. ¿Pero por qué se abre y por qué se cierra? Porque estas células están llenas, adheridas a ellas, de bacterias buenas, que son las que de alguna forma le dicen a la zonulina tienes que abrirte o tienes que cerrarte. Cuando esas bacterias desaparecen de ahí, la zonulina va libre y entonces empiezan a abrirse espacios, que es lo que termina. Eso se llama permeabilidad, la permeabilidad del intestino.
Efectivamente. Se queda abierto y la permeabilidad del intestino, ¿qué hace? Que esas toxinas pasen libremente. Pero es que el camino es el siguiente. Primero pasan por la pared intestinal, van al torrente sanguíneo, del torrente sanguíneo, como todos sabemos, la sangre pasa por todas partes, termina en diferentes órganos, en diferentes sitios, cartílagos, huesos, y algunas de ellas, porque son selectivas, se establecen ahí. Y cuando se han establecido, claro, aparecen, por ejemplo, los macrófagos, porque nosotros tenemos varias líneas de defensa. Aparecen las células T, los macrófagos, y entonces empieza a haber ahí como una especie de batalla de tú qué haces aquí, te tengo que eliminar, que es lo que llamamos la hiperactividad inmunológica, que le hemos oído mucho ahora con el coronavirus, de que lo de la bomba esta de que todo se empieza a inflamar. Y en el momento en que empieza a haber esa batalla, aparecen todas las itis, todo lo que acaba en itis, tiroiditis, pancreatitis, rinitis, tiroiditis. Dermatitis, y de hecho la microbioma de la piel está relacionada directamente con la microbiota intestinal. Intestinal, efectivamente. Entonces, todas esas itis, si además permanecen en el tiempo, desarrollan enfermedades mucho más graves. Desarrollan enfermedades autoinmunes. Desarrollan enfermedades incluso mentales. Porque sí, es muy neurodegenerativas. curioso, efectivamente. Es muy curioso que a lo largo de ahora... De hecho, hay niños hiperactivos que tienen la microbiota mal y se les recomienda mejorar la microbiota primero. Y sobre todo por la ingesta de azúcares y por una dieta muy desequilibrada que tienen. Empiezan a aparecer diabetes tipo 1 en niños, empiezan a aparecer un niño con colesterol. ¿Por qué? Porque tienen una dieta muy inadecuada. Estas células, estas bacterias buenas se encargan también, uno de sus mecanismos es la fibra que nosotros no digerimos las fibras alimentarias, pero las fibras alimentarias cuando llegan al intestino grueso y están ahí, las bacterias buenas se encargan de disgregar esas fibras y las transforman en ácidos grasos. ¿Y qué son los ácidos grasos? Esos que controlan nuestro colesterol y nuestro triglicérido. Si resulta que nosotros las bacterias las tenemos prácticamente anuladas y aparte nosotros nos metemos fibra, no se producen esos ácidos grasos, o sea, aquí va todo intercomunicado, no se producen esos ácidos grasos, con lo cual nuestro colesterol se dispara, los triglicéridos se disparan y entonces ahora se empieza a ver en niños con colesterol, niños con triglicéridos altos, niños con diabetes tipo 1, ¿sabes? O sea, es toda una descompensación que va más allá de que tú tengas un problema gastrointestinal. Son hiperactivos, modifican su conducta. Hay gente que tiene procesos de depresión derivado también de eso, de que no tiene una microbiota buena. Totalmente, porque decían que era el segundo cerebro, ¿no? No, es que se le considera el segundo cerebro, porque de hecho el 80% de los neurotransmisores que producimos, tú fíjate que estamos hablando de aquí, aquí. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, la serotonina, la famosa hormona que es un neurotransmisor, de la felicidad, se sintetiza en el intestino grueso y se sintetiza gracias a los lactobacilos y las bifidobacterias. Se sintetiza gracias a estas células. Entonces, si tú no tienes eso en condiciones, puedes llegar, luego evidentemente hay esta genética, hay muchos más factores, pero es un factor fundamental. La cantidad de depresiones, la cantidad de gente que el estrés genera que tú las destruyas, pero es que además el que tú las destruyas es como la pescadilla se muerde la cola, produce más estrés, ¿sabes? Entonces hay gente que entra en una rueda sin fin. Y la comunidad científica últimamente le está dando mucho Bueno, poco. y otro órgano que es muy importante, que es el hígado, para eliminar toxinas. Si la microbiota no funciona, pues no se absorben minerales, no se absorben el hígado, pues la queda la vitamina K, que es esencial para él, no la sintetiza, con lo cual el hígado deja de eliminar toxinas, le pasa esa función al riñón, el riñón se sobresatura
y tenemos problemas también en los riñones. O sea, al final afecta a cada órgano de nuestro cuerpo. Entonces, ¿por qué estos alimentos son buenos? ¿Es que son la panacea? No, simplemente tú lo que haces en la ingesta de este tipo de alimentos es árbol que se tala, árbol que tú pones. Y entonces, si tú tienes una dieta adecuada, si tú metes probióticos a tu cuerpo y prebióticos, porque de los prebióticos se habla menos. Los prebióticos, al fin y al cabo, son el alimento del probiótico. Hay montones de estos hidratos de carbono que hablábamos antes que nosotros no los digerimos. Y cuando llegan ahí, lo que hacen es como machacarlos, como hacer un sustrato que al final es el alimento del probiótico, de estas bacterias buenas. Entonces yo siempre, aunque yo no los elaboro, yo siempre le digo a la gente que debería de tomar, aparte de estos probióticos y tener estas bacterias buenas ahí, el prebiótico, porque el prebiótico al final alimenta al probiótico, ¿sabes? Lo ideal sería, es que estaba pensando también que durante la quimioterapia es fundamental y después de la quimioterapia, porque la quimioterapia se carga también, Sí. como todos sabemos, se ralentiza lo que es la Y el estado de digestión. ánimo y el estar cansado de constante. El otro día me comentaba mi prima Sara que Laura, una de mis primas, estaba bastante fastidiada porque tiene un poco de cansancio crónico, que también va derivado de esos tratamientos porque se la ha cargado de alguna forma. Y de alguna forma tú la tienes. La buena noticia, porque la microbiota le llaman el órgano adquirido, porque no es un órgano con el que nacemos. Es un órgano que adquirimos desde el momento del nacimiento, incluso antes, ¿no? Él se va formando con las bacterias que le va pasando la madre. En el momento del parto, que por eso también es muy importante el tipo de parto que tú tengas. No es lo mismo un parto vaginal que un parto por cesárea, porque la transmisión de bacterias es totalmente diferente. Entonces, pues el que el niño no tome antibióticos los primeros años, todo eso va conformando ese órgano que es adquirido. Pero es que es adquirido y se va modificando a lo largo de la vida. Depende de tu dieta, depende de lo que tú metas en tu organismo. Entonces, es un órgano que lo bueno que tiene es que igual que se deteriora, la buena noticia es que sí se puede restablecer. Y Eso se tiene que restablecer. Efectivamente, es fundamental. Ahí es donde entramos, que es fundamental. Y se restablece la microbiota, parece así como un ente. No, es que se restablece todo tu sistema. Se restablece la calidad de vida que tengas el día de mañana con determinadas enfermedades que pueden aparecer. Hablábamos de las neurodegenerativas, que puedan aparecer o no. Con que tengas artritis o no, con que tengas para todas las condiciones. Oye, Isabel, como tú decías que cada día perdemos microbiota, lo interesante que es tomar un prebiótico y un probiótico diario. A ver, yo hay gente cuando me pregunta, esto no es un alimento, aunque nuestra alimentación no es un medicamento, perdón, aunque nuestra alimentación no deja de ser nuestro medicamento. Yo cuando empecé esto tenía un eslogan que decía que la salud de nuestro cuerpo se cocina en el estómago y lo tengo clarísimo. Entonces, esto no es un medicamento, pero si tú vas regenerando eso de constante, entonces hay gente, por ejemplo, que tiene determinados problemas porque ya se ha establecido, pues que tiene permeabilidad o que ha generado una bacteria o que tiene cándida o que tiene una enfermedad autoinmune. Entonces hay determinadas cosas que tiene evidentemente que tomar pero además si tú a tu dieta le suprimes azúcares, le suprimes toxinas, le suprimes preparados, le suprimes emulgentes, bueno, todos estos X que todos conocemos que nos van destrozando la flora. Y si tú incorporas a tu dieta productos o alimentos, mejor dicho,
probióticos y también prebióticos, lo que estás haciendo es todo lo que se tala lo genero, todo lo que se tala lo genero. Entonces, hay gente que empieza teniendo problemas que me dice, ¿cómo me lo tomo? Hombre, pues a lo mejor yo siempre digo que aparte de decírselo al médico, evidentemente, que tú empieces a tomártelo poco a poco también para ver cómo te sirve. Porque esto es como si de pronto empiezas a tomar cosas a nivel tan puro, como que tu organismo al final sufre un rechazo y dices, ¿cómo que me viene con agua tan pura, ¿no? Después de haber bebido tanto agua contaminada. Entonces, la gente que ya tiene un problema instaurado, yo recomiendo que empiecen poco a poco, pero es que es tan fácil como que tu cuerpo al final reconoce lo bueno. No sé si estará por ahí Pilar, que es la que me puso en contacto contigo, que ya sí tenía un problema. Ella es una adicta, como dice, al puerro fermentado. Y entonces llega al punto de que antes la sentaba mal cualquier comida, sufrió que el intestino se la paró, bueno, ha tenido bastantes problemas a nivel digestivo. Y ahora dice, cuando como fuera, para que no me sienten mal las comidas, dice, o bien me meto un trago del líquido que es puro ácido láctico, dice, me lo meto o me llevo un poquito en un tarro y me lo tomo. Y es tan fácil, es tan corto el periodo de tiempo en que tú empiezas a notar cómo te va, ¿sabes? Porque la gente que está bien, realmente está bien y ya está. Y lo toma porque lo toma como lo incorpora a su dieta, como puedes incorporar las nueces. Pero cuando hay gente que tiene problemas y empieza a tomarlo y empieza a notarlo, ¿sabes? Es lo fantástico de esto. Sí, que luego ya no puedes. Es que nos pregunta Ana también que, claro, que hay intolerantes, por ejemplo, con sobrecrecimiento bacteriano, que en Sí, con ese SIBO. caso el SIBO hay que tener cuidado porque como yo un día me pasó, ¿no? Que me tomé ay, ahora no recuerdo cómo se llamaba, pero era una fibra que ya no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, y se me puso el estómago así de grande. Digo, esto es sobrecrecimiento bacteriano que está aquí ocupado de ocupas, está llena el edificio y no cabe, ¿no? Sí, pero Entonces, eso es porque de inicio tú tienes un desequilibrio. Cuando de inicio hay un desequilibrio y tú le metes un determinado, suele pasar, aparte de con la fibra, hay a muchísima gente que le pasa con el kéfir de leche, pero porque son unas cepas específicas que sí propician ese sobrecrecimiento excesivo. Y entonces en esos casos sí pasa. Lo que pasa en esos casos es que si la flora tiene que estar en el intestino grueso, pasa al intestino delgado y entonces tú lo empiezas a notar. Pero es muy raro que con esto pase, sobre todo con la kombucha y con el fermentado vegetal es rarísimo, por no decirte inexistente, que pase. Puede pasar algún caso porque cada organismo es un mundo, pero en el caso del SIBO, en este caso, no suele afectar. ¿y la kombucha con qué tipo de té lo haces? ¿Con té verde? Yo combino, normalmente la que se hacía en la antigüedad se hacía con té negro, pero yo combino té negro y té verde. Y luego he ido probando diferentes tipos de tés. Unas veces he utilizado el sencha, que es japonés, otra vez es el Duck Power, que es uno chino, porque cada té, esto es otro mundo también, tiene o sea, el té per se ya tiene unas propiedades. Antioxidantes, ¿no? Antioxidantes sobre todo. Pero luego cada té, en qué época ha sido recogido, de qué zona es, le transfiere unas propiedades que, claro, tú eso se lo pasas igualmente al té. El azúcar no, pero a la kombucha final sí le pasas las propiedades de esos tés. Entonces yo al final de muchas pruebas terminé utilizando té verde y té negro y combino los dos, porque creo que la combinación de los dos la hace bastante más interesante. Y yo aparte, la kombucha, en la primera fermentación es eso, té fermentado, pero en la segunda fermentación, que es la que luego se realiza, yo tengo kombucha de lima con hierbabuena, kombucha de manzana con canela, kombucha de limón con jengibre. ¡Qué rico!
Claro, kombucha de zanahoria y naranja. Entonces, yo en la segunda fermentación lo que le aplico es todo este tipo de cosas. Qué bueno. De tal forma, yo no, mira, os voy a enseñar. Este es Enséñanos los productos. de manzana con canela. No sé si lo veis, si Qué se ve buena mucho. pinta. Entonces, ¿Y eso cuánto yo se no, tiene que beber al día? Por ejemplo, ¿un chupito o sea, si bebes más de la cuenta es malo? yo lo tengo, a ver, como en todo, el veneno dicen que está en la dosis. Tomarte una copita de vino está fantástico. Te tomas una botella de vino y ya tenemos un problema. Pues como esto es igual. Yo hay veces que me pasa, bueno, me pasa prácticamente todas las semanas, que hay un día a la semana que cuando empiezo a hacer las lecturas de pH, pues claro, yo tengo que ir, leo las muestras y tal y no sé qué. Y entonces, claro, yo eso nunca lo tiro. Y entonces voy a chupitos. Más el que luego me tomo a media tarde, más el no sé qué. Y hay días que a lo mejor me he tomado 1 litro de kombucha tranquilamente. Y ese día le llamo el día de tos, porque ese día, que yo normalmente soy súper regular, termino yendo 3 veces, pero no con diarrea, no con suelta ni nada, pero me hace una limpia interior. Y ese es el día de tos, ¿no? El día que me tomo todos los chupitos de todas las pruebas. Y lo que te decía es que en la segunda fermentación yo le echo cosas que adicionan el tema de tal forma que tú al final no solamente te estás tomando un té con probióticos, tú al final te estás tomando una serie de... O sea, te estás tomando un producto que tomas vitamina del grupo B, prácticamente todas. Estás tomando ácido fólico, estás tomando vitamina D, vitamina E, vitamina K, estás tomando enzimas, estás tomando ácidos orgánicos, estás tomando diferentes minerales, estás tomando, ¿sabes? Qué bueno, lo Entonces, completas. claro, entonces, y aparte yo no filtro nada, no sé si se ve ahí. Sí, que la parte de ¿Lo abajo ves? se nota. Sí. Entonces, yo no Hay que filtro moverlo antes de tomar. ni los líquidos, ni en este caso, por ejemplo, que lleva la canela, ni la canela. Luego hay gente que al tacto no les... y entonces lo filtran ellos. Pero yo prefiero que la gente lo filtre. Yo cuando hago el de... aquí está el de lima con hierbabuena. Uy, qué buena pinta. A mí me está La apeteciendo hierbabuena está probarlo. ahí. Que tú no Qué quieres bueno. la hierbabuena, pues la filtras. Que te la quieres comer, fantástico. Pues ahí está la ¿Sabes? clorofila de la hierbabuena. Claro. Y en el jengibre y en todo lo demás, el de uva, el de la naranja pues se ve la pulpa, en el del limón a veces se me cae alguna pepita del limón, ¿sabes? Qué bueno. Pero está ahí, porque yo lo que Oye, ¿y quiero es que los la... supermercados no han estado interesados? Porque ¿dónde encontramos esto? A ver, ¿Esto yo es lo todo tengo puesto a artesanal? través de... Yo lo tengo tengo Instagram y tengo Facebook. Y luego el inicio de esto, que fue por lo que tú y yo nos conocimos, yo distribuyo a través de un grupo muy grande, está en toda España prácticamente, se llama La Colmena, dice que sí, que son como grupos de consumo que distribuyen productos de cercanía sobre todo y además ecológicos. Y entonces distribuyo con ellos. Y distribuyo cualquier que se ponga en contacto conmigo, o bien hago reparto que suelo hacer los martes o miércoles, o bien lo mando por una agencia, por Tipsa en este caso. Y no lo he puesto en conocimiento. A ver, no sé si en algún momento no diré de esta agua no beberé, no sé si en algún momento lo pondré en supermercados y demás. En algunos herbolarios está, en el bar de mi pueblo está, porque la gente va y en vez de pedir una Coca-Cola pide una kombucha. Y está en varios sitios, pero no está a nivel comercial porque creo que se desprestigia mucho. Te comento que yo es un producto que hago de forma artesanal, no de forma industrial, no fabrico a tutiplén, ¿sabes? Sí. Evidentemente con el tiempo voy fabricando cada vez más, pero no es un producto que yo quiera hacer de forma industrial y en el que yo pierda el sentido y la esencia de lo que es esto. Igual que cuando hago los fermentos llevan, los fermentos vegetales, depende del producto. Hay algunos que fermentan en 2 semanas y hay otros que tardan 8 semanas. Qué ¿Sabes? bueno.
A mí Entonces, lo que me parece fantástico es que encima la conservación es de largo plazo, o sea que puedes tener... sí, sí. Bueno, yo por requerimientos, aquello de consumo preferente, por requerimientos de sanidad tienes que poner un consumo preferente. Yo, por ejemplo, en el de los vegetales pongo mínimo 1 año, pero vamos, yo tengo muestras del inicio de cuando empecé a hacer los primeros fermentos y demás, que dejé para... Y se siguen conservando con el tiempo, pero bueno, nadie se tira con un... Esto es como lo de la miel, nadie compra un tarro de miel, a lo mejor, hombre, te tiras 1 año o 2 en consumirlo, pero lo raro es que lo tengas muchísimo más tiempo. Y con la kombucha y el kéfir de agua, suelo poner una esta de unos 3 meses. ¿Y el agua te sabe, a qué sabe el agua fermentada? Porque aquí en el Aldi venden un agua kefir, pero es que como pone mogollón de azúcar y tal, yo no la tomo, porque No, no además te... parece que tiene burbujas y me parece que la Bueno, fastidia. lo de las burbujas es una forma en que tú la puedes controlar porque es una carbonación natural, ¿eh? No es Ah, algo que se produzca o que lo produzca de forma artificial. De hecho, la kombucha también tiende a tener carbonación, pero eso lo puedes controlar. Yo lo he terminado controlando porque sí es cierto que había algunos clientes a los que no siempre lo puedes controlar del todo, porque esto depende también mucho de la temperatura, en la época del año. En verano, por ejemplo, las temperaturas son muy altas y aunque tú intentes controlarlo, pero vamos, la carbonación se da porque es una carbonación natural. Y me he ido a lo del kéfir de agua que me comentabas. El kéfir de agua se fermenta. Espera, me voy a poner el guante porque quiero enseñaros a estos seres. Se fermenta con agua, yo en este caso es agua de manantial, utilizo una que es muy cercana aquí, que se produce en Cuenca, que es la de Solán, que todo el ¿Solán mundo de conoce. cabra? Sí. No sé, espera, me voy a poner un poquito de pie, bueno, o a lo mejor, Sí, no ahí sé lo si vemos. ¿Ese es el ¿lo veis? hongo? Sí. Estos son unos hongos que se llaman tíbicos. Entonces, cuando tú coges el agua, edulcuras el agua, yo además le añado una pizca de sal que lleva muchos minerales, que es una sal muy rica que trae una amiga mía francesa, Clara, que seguramente esté por ahí, que me la trae, que es la sal de Guerande, que es una sal natural, que tiene cantidad de minerales. Luego echas dátiles, que es uno de los alimentos con más minerales que hay, y limón, y lo pones a fermentar. Y entonces, como producto final, da el kéfir de agua, que nada tiene que ver con un agua sin más. El sabor, es que lo de los sabores es muy, muy subgéneris. Hay gente que le sabe a una cerveza, ¿cómo decirte? Como de estas suaves, una cervecita suave. Hay gente que le parece una limonada exquisita. Hay gente que le recuerda a la sidra. Fíjate. O sea, que a cada O uno le sea que recuerda de una forma. hombre, pues para nosotras las que el alcohol ya lo tenemos prohibido, te estás tomando ahí un kéfir de agua que es lo más sano del mundo y estás ahí con tu sabor a cervecita feliz. Igual que te decía que en la kombucha está el de limón con jengibre, pues en el kéfir de agua yo utilizo, o sea, tengo 3 tipos. Está el de naranja con jengibre, al que en la segunda fermentación le añado zumo de naranja y jengibre. El de piña con hibisco, que he traído una muestra aquí, mira cómo se queda por el Qué hibisco. Yo he guay, hecho la flor del hibisco tal cual. qué guay. Y la flor del hibisco va aquí. Que te quieres comer la flor del hibisco que a mí me encanta, te la comes. Que no te la quieres comer y lo quieres filtrar porque te parece así un poquito raro, pues no te la... Pero va aquí. Aquí está la flor del hibisco. Qué bueno. Y luego, ¿cuál te he dicho? Ah, y me falta el de pera. El de pera con lavanda. Entonces, con esta de la pera y con semillas de lavanda, despliego. Qué bueno. Qué bien Entonces, suena todo. en la segunda fermentación le he hecho eso y entonces ya descubres el mundo de los sabores a tutiplén, cada uno a su gusto. Entonces luego
hay quien es muy aficionado al kéfir de piña con hibisco, el de pera con espliego le vuelve loco, el de naranja es lo más, el que depende de la época del año toma una o toma otra porque le llama más la atención. Tengo una amiga que con la kombucha dice, yo en otoño el de manzanita con canela, pero en verano me pones el de lima con hierbabuena, ¿sabes? Y me recuerda un mojito. Y entonces, pues cada uno se hace sus composiciones. Me dicen que si la kombucha tiene algo de alcohol. A ver, cuando tú produces la kombucha, por eso no me gusta producirla lo que hablamos antes de industrialmente. Y la produces a tutiplén y tienes ahí un pequeño descontrol, que no es descontrol porque a efectos sanitarios no lleva ningún descontrol, pero sí puede, no es que tenga alcohol, tiene una mínima cantidad, puede llegar a producir una mínima cantidad de alcohol. Pero ya te digo, cuando tú la produces de esta forma es más difícil que contenga, que siempre a lo mejor tiene un 0,0, esto es como lo del azúcar que hablábamos, un 0,001. Pero vamos, nadie se ha puesto, y menos, por ejemplo, yo, que soy una intolerante al alcohol, y con olerlo ya me pondría, nadie llega a tener efectos de me estoy bebiendo un alcohol. Qué bueno. Y además de la cebolla que nos has enseñado antes, ¿qué verduras? Pues mira, aquí no sé si lo veis, espera, me voy a poner otro Esto es pepino. Chucrut no he traído porque tengo todas las vasijas del que están todavía fermentando y no quería... Es que bueno, no sé además el chucrut también dicen que como las coles y las crucíferas son fantásticas para el cáncer, o sea que sí, porque es doble. tienen una sustancia que es el indolcarbinol, que porque todo esto, cuando tú fermentas, las propiedades del alimento es como que se multiplican por 1000. Qué bueno. De hecho, como ya va predigerido, la fermentación hace como una predigestión. Gente que es bastante intolerante a las crucíferas, que dices, es que me producen gases, como la fermentación lo que haya hecho es predigerir esto de tal forma que no te va a producir esos efectos indeseados. Luego toda la fermentación yo la llevo a cabo con bastantes especias. O sea, aquí por ejemplo, pues aparte, yo suelo utilizarlo de 5 pimientas, utilizo la pimienta verde, la pimienta rosa, la pimienta negra, la pimienta de Jamaica, utilizo las enebrinas, que además las cojo de aquí del campo, utilizo el laurel, utilizo el enebro, utilizo la cúrcuma, utilizo... Qué bueno. Estás mezclando el muchos comino, nutrientes buenos. Le utilizo mucho. Entonces, no solamente va la verdura, van todas las especias. Y el líquido que genera, que yo no sé si ahí se ve, ¿lo veis que es como blanquecino? Sí, sí se ve. Esto es el ácido láctico. Esto está llenito de lactobacillus con todas sus cepas. Y eso se come, o sea, tú te tomas... tomas... se come. Esto se come, se toma, se ingiere, lo puedes echar en ensaladas, puedes alinear las ensaladas. Bueno, de hecho la gente lo alinea con esto. La única historia de los vegetales que yo siempre digo es que no se pueden calentar a temperatura ambiente. ¿Y se pueden guardar en la nevera o no? Porque no, si no morirían. Los puedes dejar fuera, ellos siguen fermentando, no hay ningún problema. La historia es que a la hora de consumirlos, no que se puede tú no lo calentar. metas en un microondas o lo pongas en una sartén, porque en el momento en que tú traspasas la barrera de calor, matas las bacterias buenas que tienen, con lo cual apaga y vámonos. Entonces la historia es que si lo vas a tomar, lo puedes tomar fresquito porque te apetezca, pero lo puedes tomar, o sea, pero lo debes de tomar en temperatura ambiente. Yo, por ejemplo, el chucrut tú lo tienes fuera a temperatura ambiente como guarnición, pero que tú te quieres hacer un sándwich con cebolla fermentada, tu chucrut y unas rodajas de pepino y te haces un sándwich de probióticos que te mueres. Qué bueno. Lo puedes alinear con lo que tú quieras, que le quieres echar salsa de soja y un vinagre de manzana, o sea, puedes alinear todas las verduras como tú quieras. O sea, que te has hecho cocinera también. Sí, bueno, también. No, lo que pasa es que yo lo pruebo de las 1000 formas que se pueden probar.
Hay ahora cuando empiezan los tomates, el tomate verde fermentado, y tú te haces una tosta con el tomate verde fermentado, chorreón de aceite, y luego si le quieres poner unas estas de jamón y demás, pero así sin más, está buenísimo, que le quieres añadir un poco de aguacate también puedes, y te metes una tosta para cenar, ¿sabes? Qué Pero no rico. es, claro, yo cuando explico, porque, a ver, probióticos hay en medicamentos, sabes que están las pastillitas de probióticos. También. Entonces uno dice, ¿y por qué alimentos probióticos y no pastillitas de probióticos? Evidentemente, cuando uno tiene un problema concreto que necesita una cepa concreta, porque en un diagnóstico a través de un cultivo de heces han determinado que le falta esta concretamente y te lo meten por una pastilla, fantástico. Pero tú tienes que estar regulando todo esto todo el rato. Entonces, tú no te puedes estar metiendo pastillas siempre. Entonces, ¿qué tal si nos alimentamos con ello? Bueno, de hecho, yo que tomo probióticos, cada 3 meses tengo que cambiar de pastillita. Porque te tienen que cambiar la cepa. Sin embargo, si tú estás metiendo alimentos probióticos, surge una cosa. Cuando tú que tomas probióticos, sabes que en el prospecto te pone, yo qué sé, 12 millones de unidades que tiene cada pastilla. ¿Tú sabes cuánto llega a tu intestino grueso? Si Creo llega un 10%, que el 2% así, ¿no? o sea, llega nada. ¿Por qué? Porque están liofilizados, porque cuando tú te los tomas, el estómago no lo reconoce como, hola, ¿tú quién eres? Y entonces cuando realmente llega donde tiene que llegar, llega una cantidad ínfima. Sin embargo, cuando tú los introduces a través de la dieta, primero atenúas los ácidos, con lo cual estás alimentándote y llega totalmente vivo a donde tiene que llegar. Pero es que además, a la vez que tú le estás metiendo probióticos, que tú le estás metiendo cepas, tú le estás metiendo lo que decíamos antes, le estás metiendo vitaminas, le estás metiendo minerales, le estás metiendo aminoácidos, o sea que Sí, es una forma completa. claro, es un nutriente vivo y Que tú en un momento determinado tienes que meter una concreta porque esa concreta te va, por supuestísimo, solo faltaría, pero que llega un momento en que tú tienes que equilibrar toda la flora y no puedes estar o tomando todas las pastillas del mundo o tomando pastillas cada 3 meses, como dices tú, que te están cambiando y no sé qué, y alimentarte solamente de probióticos a través de pastillas. claro, Más saludable, aparte de ser más agradable, bueno, principalmente porque a mí me gusta mucho comer. totalmente. Es que así Entonces además es disfrutas, agradable decir, me lo disfr- tomo así, claro, me lo tomo así y de esta forma lo disfruto. y para la gente que quiera saber, ¿tú tienes página web? No, tienes No, Facebook, a ¿no? través de Facebook, pero bueno, tengo los teléfonos y a través de Instagram también viene el teléfono. Y a través del teléfono de WhatsApp se pueden poner en contacto cuando quieran conmigo. Yo les explico lo que quieran saber sobre estos productos, les explico la forma, no sé, dónde viven, dónde no viven, si se los puedo hacer llegar a través de mandarlos por la agencia, si se los puedo distribuir y quedar con ellos en una zona, eso ya cada uno. Lo de la página web todavía es que está en proyecto. Un proyecto. Sí, o la colmena, ¿no? Que has dicho tú que está muy bien Claro, las porque, colmenas, si yo distribuyo, bueno, distribuyo ahora mismo en 4 o 5 colmenas. Las colmenas prácticamente están por toda España. Y principalmente en Madrid hay un montón de ellas. O sea, cada distrito, hay distritos que incluso tienen 2. Y yo, por ejemplo, de lo más cercano que distribuyo de aquí, en Alcalá de Henares, en Torrejón, hay otra en San Fernando Coslada, en la Alameda de Osuna, pero vamos, que hay en infinidad de sitios y de toda España, bueno, y de otros países de Europa también, que oye, pues además, quien quiera hacer una investigación científica de cómo mejorar una microbiota con tus alimentos, también se podría generar de ahí conclusiones, porque mira que en los hospitales nos dan mal de comer, ¿eh? Es que, es que la pobre, alimentación, fíjate ya, que solamente introduciendo prebiótico y probiótico semanalmente podemos mejorar la salud. Hay recortes en sanidad, se han quitado 11.000 ya, millones de los próximos años. ¿Por qué no invertimos en prevenir
En Y prevenir, es que eso es esencial, es que Ana. esto es así. Es ¿Y por esencial. qué no nos alimentamos bien? Pues porque te decía antes lo del tiempo. El tiempo es oro para todo. Y vamos tan deprisa que ni a la hora de comer, ni en los hospitales, ni en casa comemos en condiciones. Y no hace falta dedicarle tanto. Y si paráramos más y nos preocupáramos de que la gasolina que metemos, a que tú no metes, si tu coche es gasolina, no le metes diésel, Claro. porque te cargas el motor. Nosotros somos así de inconscientes. Al final, aunque vayamos con gasolina, le metemos cualquier cosa. Y al final petamos. Y petamos ya, ¿sabes? Pues con enfermedades bastante fastidiadas. Claro, ¿qué tal están tus Y primas, por cierto? pues mejorando, gracias a Dios, mejorando. Qué bien. Unas con un poquito más de tiempo que otras. Raquel al final no, aunque es un genético, no lo ha generado, no ha tenido ningún tipo de tumor. Pero también son gente, bueno, me vas a hacer llorar, es que son mis primas. Bueno, y son el origen del armario de la salud, Efectivamente, que me gracias decías a ese problema. pero nos vas a hablar de nosotras, digo un poquillo sí, porque al fin y al cabo de vuestra desgracia, entre comillas, nació mi idea. Y digo, y entonces me parece, y que las quiero mucho. Y luego son gente muy positiva. Porque tuvimos una abuela fantástica que ya no está con nosotras, que nos enseñó lo fantástico que y que teníamos que ser bastante positivas. Y yo creo que al final algo nos ha quedado de aquello. Qué Y bien. van bien, van bien. Y ya están, son adictas ya al kombucha y a todo lo que haces, ¿no? Bueno, hay una que es más adicta a todo lo que tiene que ver con la alimentación que las otras, pero todas en su medida son adictas, no adictas, sino que sí se preocupan mucho de su alimentación. Hombre, yo te tengo que decir que, por ejemplo, tomo frutos secos, que antes no tomaba y todos los días tomo frutos secos. Bueno, pues durante una semana yo no tuve frutos secos en mi casa y los compro en un sitio que son donde me gusta. Sí, que son... Y por no haber tenido tiempo para no ir, dije, madre mía, si soy adicta, me faltaba algo y es que me faltaban los frutos secos. El cuerpo, cuando tú empiezas a meterle lo que necesitas, que te lo pide. Es que al final te lo pide. Te lo pide porque lo necesita, porque sabe que le viene bien. Y entonces era lo que te decía de Pilar, que decía, es que al final soy adicta al de puerro. Es que dice, no hay día que no me vaya, que si tengo que comer fuera, ay Dios mío, ¿sabes? Y bueno, y los que tengo adictos a las kombuchas, como mi amiga Nikki, que también estará por ahí, y es una adicta, y entonces cuando viene a casa lo primero que me pide es una kombucha, pero vamos, que si no tengo en casa, que hay veces que me pasa, casa de herrero, cuchillo de palo, pues nos vamos al bar del pueblo, que ahí se atiende. Qué bueno. Creo que es el único bar de España que tiene kombucha. Qué bueno, pues ¿cuál es tu pueblo para ir un día al campo? El balcón de Entrepeñas, Alocén. Tenéis que conocerlo porque es una preciosidad de pueblo. El balcón de Entrepeñas, para quien quiera darse un paseo por el campo ahora que han abierto el confinamiento. Y por todo, tenemos una plaza de no sé cuántos cientos de metros cuadrados que tiene las mejores vistas del monte y del pantano, donde tú te coges allí tu mesa y te tomas lo que quieras y estás separado del resto y disfrutando. Es un pueblo precioso, es un sitio precioso y os recomiendo que cuando queráis os podéis perder por aquí y pedir una kombucha en el bar, claro. Ahí está, tomarnos una o kombucha. un kefir de agua también. Eso. Oye, pues a mí me ha encantado, ¿eh? ¿Tienes alguna recomendación que hacernos, algún producto estrella para ti, aparte de los que hemos dicho? Es que cada uno de ellos son como mis hijos, cada uno de ellos tiene sus peculiaridades y cada persona que prueba uno, que prueba otro, pues le gusta a uno más que otro. Yo me quiero pedir el de canela y manzana, que tengo una colmena por aquí cerca por el norte, y ese me ha quedado ahí apetecible total. Y la cebolla fermentada me apetece probarla un montón.
Pues mira, cuando haces una hamburguesa casera, de estas pero caseras de verdad, de las de que tú coges la carne picada y te haces tu hamburguesa, o si conoces un sitio donde te las haga, y entonces te la quieres hacer a la barbacoa, cuando estás terminando, pero ya te he dicho que no se puede calentar, pero cuando estás terminando, le pones esa cebolla fermentada a la hamburguesa y no tiene nada que ver con el resto de hamburguesas del mundo mundial, Qué porque te buena. sabe a gloria. El olor cuando abres el envase, ya sabemos lo que es la cebolla, entonces como que echa un poquillo para atrás. Luego te llegas a adicionar incluso al olor del pero luego es tan rica. Qué bueno. Bueno, a mí el ajo ¿Y la negro, zanahoria con nabo qué? bueno, y yo también soy muy adicta a los puerros sin fermentar, imagínate fermentarlos ricos. A mí los Y a los puerros me encantan. rábanos, y tengo de 3 raíces, Uy, que lleva rábano para el rábano, hígado, el rábano para el hígado, nabo y raíz de apio. Hay uno que lleva las 3 uy, raíces. ese está perfecto para el hígado. Claro, es un detox total por eso te digo que es que cada uno tiene su aquel. ¿Y queréis que os enseñe el hongo de la kombucha? Porque os he enseñado antes los típicos Vale, del kéfir. Espera, que me quito esto un momento, que si no, no llego. y el kéfir de agua también me apetece probarlo, ¿eh? Los hongos, cada uno de ellos lleva un nombre. Cuando yo empecé con ellos, Y tú los mantienes vivos, claro, que eso es como una, claro, como la masa madre, que las tienes que ir alimentando cada día y... y cada uno de ellos tiene un nombre. Empecé con el nombre de mis sobrinos. Entonces, os voy a enseñar 2 de mis sobrinos. Este pequeño, espera, a ver, que voy a ponerlo aquí. Este pequeñito, ¿lo ves que es como gelatinoso? Sí, Que es una cosa... El sí, nombre de sí, este hongo es SCOBY. qué bueno. Y es una simbiosis, realmente no es un hongo, es una conjunción de levaduras y demás. Este es de los más actuales. Y esta uno se llama Emily y el otro se llama Leire, Qué bueno. por mis 2 sobrinas. Y luego está este, que es mi sobrino mayor, que se llama Ethan. Este es grandote, grandote. ¿Le ves? Madre mía, es gigante. Sí, sí, Y sí, este es de sí. los primeros. Pues este Los es el hongo hongos, de la kombucha. bueno, pues sí que lo tienes bien, bien criado, ¿eh? Está perfecto. Entonces, según voy ampliando, pues le voy poniendo ya los nombres de mis amigos, porque ya se me han acabado los familiares, de la Qué gente que bueno. quiero, y entonces como además están en línea, pues sé cuál es cada uno de ellos, que parece mentira, pero como son seres vivos, y yo hay veces que pongo música, si la pongo movida me la suelo poner con cascos, pero ahí arriba, pero si la pongo suavecita, se la pongo también a ellos. Hombre, Y claro, es, Mozart, que les viene muy bien. y es muy curioso cómo suben y bajan, ¿sabes? Es como, Se mueven, se como mueven. llevan su movimiento. Y entonces, por eso te digo que son como mis hijos, dicen, no, los tienes bien criados, es que ellos me lo agradecen, pero yo mucho más, sobre todo por lo que me dan. Claro que sí. Qué Y, bueno. y este es el señor kombucha, que está aquí metido en su solución de té, Qué bueno. que abajo ya ha creado su... ¿Lo veis? Todo lo que es Sí, ahora todo lo blanquito, blanquito. Sí, este es el ácido láctico. Y ahí están los señores disfrutando de... qué bueno. Pues, ¿quién te iba a decir de medicina nuclear A medicina a medicina natural, ancestral. ancestral, artesanal, científica Efectivamente. también, porque claro, Y en un medio rural, y en que un me medio permite rural. hacerlo con muchísima más tranquilidad. Sí, Ay, qué historia tan bonita. Pues me ha encantado, Isabel. muchas Para todos gracias. los que te quieran encontrar en Facebook y en Instagram, eres el El armario armario de de la la salud. salud. Siempre. Y si no, de todas maneras, si queréis, no sé si a través de tu página puedo pasar, bueno, tengo hecho un recetario con los Wow. diferentes productos para que la gente no se aburra y lo pueda utilizar. Luego también está la imaginación de cada uno.
Y tengo un prospecto y tengo un folleto que a lo mejor sí eso te puedo Hombre, en la mandar y lo web, puedes ponemos en la poner en web, la web. mira, yo tengo en la web en Te Ayudamos todas las prácticas complementarias que me he ido encontrando durante mi camino. Y ahí estaría muy bien tener productos fermentados y te tenemos a ti con tu logotipo, con tu mail, con tu teléfono, Claro, con lo que tú quieras con poner todo. y un link a donde tú quieras poner. Muy bien. O sea que Pues eso lo ya hacemos ya. pues te lo paso y lo cuelgas. ¿Y Y tu ya está. mail podemos darlo o tu número de teléfono ahora Sí. puedes dejarlo dicho para que la gente que quiera apuntarse? Mail, igual, siempre soy la misma. El armario de la salud, Te voy a apuntar gmail.com. aquí en YouTube un momento. A ver, es el armario de la salud. Gmail.com. Vale, @gmail.com. Hala, pues muy fácil. El armario de la salud, gmail.com. Instagram igual, con guión bajo entre sílaba, o sea, entre palabra y palabra. En Facebook igual, el armario de la salud, o sea que no hay pérdida, todos todo el rato. Muy bien, muy bien. Es el mismo. Muchísimas gracias y un beso enorme Ana, a muchísimas toda tu gracias a ti, familia y a cielo. tus hongos maravillosos que sigan así. Sí, lo seguiremos criando. Eso. Cuidaros mucho, ¿vale? Vale, muchas Y gracias, gracias por Isabel. la oportunidad, Ana. Un Bueno, y a cielo. mí encantadísima. Y Un todos nuestros cielo. oyentes y luego en YouTube se verá más veces. Cortaremos el vídeo y lo pondremos en Instagram. O sea que vamos a darle la máxima difusión. Te quiero mucho. Y yo, Cuídate. gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.